estás escuchando ahora, rogamos a Dios que nos dé entendimiento de su palabra santa, la que vamos a escuchar. Gracias a Dios que hoy estamos aquí en este domingo para adorarle, para darle toda la gloria, toda la honra. Les voy a pedir que ahí desde su hogar abran su Biblia. Vamos a leer una porción de algunos versos de Gálatas, capítulo 1. Entonces, si me siguen en su lectura, dice así: son las palabras de un hombre transformado por la gracia de Dios, que era perseguidor de la iglesia, y es hermoso este relato. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 15: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 23: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y en este relato de tu palabra leemos lo que tú hiciste en un hombre apóstol. Tú lo hiciste apóstol, y de la misma manera te rogamos, Señor, que tú sigas transformando nuestra vida, porque en un tiempo seguramente también de alguna manera éramos contrarios, perseguidores de la fe, pero tú transformaste nuestra vida, nuestro corazón sobre todo, y aquí estamos en tu presencia. Queremos adorarte, queremos cantarte, y Señor, dirige este tiempo, dirige a tu siervo en la predicación de tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Bueno, pues buenos días, vamos a entrar. De siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo de
hazme un siervo para tu gloria. Queremos cantar esta mañana un hermoso canto que dice Mi Cristo. Y hay incomparables promesas en la palabra de Dios. Te invito a estudiar su palabra y confiar en esas promesas.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no me adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Pero es más, en ti. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé Que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. porque sé que estás orando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por todas las verdades que encontramos en tu palabra y que ahora traemos en adoración a ti. Gracias porque tú nos has dado este Redentor precioso,
en el cual podemos tener una vida distinta, Señor. Ayúdanos a que en esta semana esta adoración se vuelva realidad en nuestras vidas, que podamos reconocerte en confianza día a día y que también podamos servirte y glorificarte con nuestras vidas. En su nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, familia, pues es tiempo de escuchar la palabra de Dios en este domingo de adoración. Corresponde a nuestro hermano pastor Omar Reyes predicar la palabra de Dios. Vamos a recibirle. Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí con los poquitos que están aquí y con los que van a ver la predicación. Hermanos, ¿qué les parece si oramos? Padre, hoy en esta mañana te ruego, mi Señor, que hables a la vida de mis hermanos y también de la mía, que en verdad sea tu gracia sobre mi vida y sobre los hermanos para poder escuchar lo que tú tienes el día de hoy, que no sea solamente un símbolo que retiña, aunque aún tú lo puedes usar para tu gloria, sino lleno de gracia, puedas hablar a nuestros oídos, puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, a tu verdad, que en verdad todo lo que distrae, aún el enemigo, aún nuestro propio corazón, los afanes de este mundo, el emocionalismo no genuino, mi Señor, tú lo quites de todo corazón, Padre, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues vamos a ver ahora la parábola del sembrador. Realmente es una parábola sencilla de entender desde el aspecto cuando el Señor Jesús lo explicó a los discípulos o a los apóstoles. La palabra parábola aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Y las parábolas tienen algo de complicado en un sentido. Las personas cuando escuchaban verdades espirituales a través de ejemplos terrenales o cosas cotidianas aquí en la tierra, ellos no entendían, y no mucho los discípulos también, y el Señor Jesús les hace claro los misterios de las verdades espirituales que Él enseñaba a través de las parábolas, ejemplos de la tierra o ejemplos cotidianos de su contexto, de su cultura, de su día a día, para poder hablar sobre verdades espirituales al corazón de ellos. Pero algo es cierto, ellos no querían ver y no querían entender, no entendían. Y el Señor Jesús dice esto, que su corazón fue entenebrecido, su interés, su entendimiento fue cegado por el mismo Dios. Y esto no se debe entender como simplemente un acto de juicio por su duro corazón, sino también un acto de misericordia, al no traer mayor condenación a ellos, a sus propias vidas, por la dureza de su corazón. Y justo en Mateo capítulo 13, verso 16 dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, al oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Debemos sentirnos privilegiados al poder entender las parábolas, mis hermanos, porque el pueblo del Señor no lo entendió. El mismo Señor Jesús lo dijo, citando a Isaías: por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero no lo hicieron, mis hermanos. Entonces, dichosos nosotros que lo vemos, bienaventurados por escuchar esto. Pero ¿qué significa la parábola del sembrador? Creo que es muy entendible a la hora que lo leemos.
pero siempre lo pensamos y lo vemos en el sentido del contexto del Evangelio. Las personas que aceptan el Evangelio, las personas que nacen para poder entender el Evangelio, nacen de nuevo. Pero quisiéramos aplicarlo a la vida cristiana. ¿Qué pasaría si esta parábola hablara solamente en el contexto de la vida cristiana, del día al día cuando escuchamos la palabra de Dios y no solamente en el contexto del Evangelio? Claro que la palabra de Dios se puede contextualizar siempre a la vida cristiana, pero tenemos muy en claro que la parábola del sembrador es para aquellos que no han conocido del Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros que ya entendemos o hemos nacido de nuevo y hemos nacido por el Evangelio, por la fe, por la gracia de nuestro Dios a través del arrepentimiento de pecados y su gracia eterna en la cruz de Cristo, ¿cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida cristiana? Dice el verso 18, escuche lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. La pregunta aquí entonces, mis hermanos, es ¿cuántos de nosotros en verdad deseamos escuchar la palabra del Señor? El Señor Jesús ya explicó que la semilla es la palabra de Dios y en el lugar donde cae es el corazón de las personas. Entonces, si la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el Señor o la persona que predica esa palabra, ¿cómo está nuestro corazón al escuchar la palabra del Señor? Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Aquí hay una verdad espiritual, mis hermanos. Cada vez que compartimos el Evangelio o leemos las Escrituras o el Señor nos habla a través de su palabra, esa semilla ya quedó en nuestro corazón. Pero, ¿quién en verdad le entiende? ¿No le entenderíamos si no fuera? ¿No le entenderíamos si no fuera por la gracia del Señor? Pero la verdad aquí es, ¿deseamos entenderla? ¿Deseamos entenderla? ¿Cuántos de nosotros escuchamos o cuántos de nosotros oímos? Bien han dicho las mamás durante muchos años, supongo. Tú no me escuchas, solamente oyes. Haciendo alusión que cuando solamente oímos, hacemos caso omiso de lo que escuchamos. Pero el que escucha, entiende y hace lo que se le pide. La verdad aquí es, ¿oímos o escuchamos a esta alusión? ¿Ponemos atención? ¿En verdad deseamos entender la palabra de Dios? Porque aquellos que la entiendan la practican. Aquellos que le entienden la abrazan con un gran deleite. Aquellos que le entienden en verdad desean ser guiados por ello. Aquellos que le entienden en verdad desean y saben que es su mayor tesoro en esta tierra. Aquellos que entienden en verdad desean hacer la voluntad de Dios. La pregunta aquí es, ¿la entendemos? ¿Entendemos en verdad o viene el maligno, el malo y la quita de nuestro corazón? Una verdad es implícita en esto, mis hermanos. El enemigo a todo momento desea quitar la palabra de Dios de nuestros corazones, de nuestros corazones. ¿Qué oportunidad le estamos dando al enemigo de quitar la palabra de Dios? Tal vez la dureza del corazón, como aquella semilla que cae junto al camino y no cae en buena tierra. ¿Cuál es esa dureza de corazón que no nos permite que esa semilla germine la palabra de Dios? O tal vez no es la dureza del corazón, pero son los afanes de esta vida. Las riquezas, los problemas, las amarguras, los deseos no cumplidos, una vida frustrada. ¿Qué es lo que no deja que esa semilla germine? ¿Por qué esa semilla ha caído junto al camino? ¿Por qué Satanás viene y la quita? Mis hermanos, Satanás siempre va a hacer su trabajo. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? ¿O qué debiésemos hacer?
Debemos desear y rogar a Dios que en verdad esa semilla no caiga junto al camino ni en un corazón duro, sino que Él emblande nuestro corazón, porque se supone que tenemos un corazón de carne que ama y hace los mandamientos del Señor, deseando la palabra como a oro más que al oro refinado, más que todas las riquezas de este mundo. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. Junto al camino. Si pudiésemos catalogarnos de aquellas 4 personas en donde la semilla cae, ¿qué clase de personas seríamos en nuestra vida cristiana? Aquel creyente que es duro de corazón, no entiende la palabra y constantemente lucha, y su vida cristiana es miserable por no comprender y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿En verdad es así? Pudiésemos decir que el creyente no entiende. Esto no debiese ser así. Pero sin embargo, lamentablemente muchos que aquellos que dicen ser creyentes viven una vida así. Todo el momento Satanás quitando la palabra de Dios para no ponerla en práctica. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿En dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios cada día que vamos a buscarlo en nuestro tiempo devocional, en nuestra lectura bíblica? Si es que lo hacemos, y aún peor, si no lo atendemos como una prioridad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal, la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces leímos la palabra del Señor en esta semana? 1, 2, 3, 4, 7, 3 veces al día, 5 veces al día, o tal vez solo el domingo pasado. Mis hermanos, si no tenemos la lectura bíblica como una prioridad en nuestra vida espiritual, ciertamente el día que caiga, el enemigo la ha de quitar de nuestro corazón. Vemos la importancia de la lectura bíblica, vemos la importancia de tener un corazón agradable delante del Señor para poder escuchar lo que significa, para poder entender lo que se nos pide. ¿Oímos o escuchamos? ¿Qué cosas arrebatan la palabra del Señor en nuestros corazones? Vamos a las siguientes categorías, si pudiésemos meternos en alguna de ellas. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en un terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Una vida llena de pedregales, un corazón lleno de pedregales, un corazón que no está dispuesto a sufrir, un corazón con emociones engañosas y pecaminosas. Una vida sin compromiso, una vida cristiana superficial y emocional. Somos nosotros aquellas personas que reciben a primera instancia con emoción la palabra del Señor, pero cuando viene el compromiso de seguir a Cristo, hacemos caso omiso a ella, hacemos caso omiso que el Señor nos ha salvado por un precio muy grande y fue su sangre, o en verdad es algo real lo que sentimos y lo que decimos y lo que actuamos y lo que pensamos. Esta tierra es poco profunda y es muy engañosa. Y creo que muchos creyentes hemos caído ahí, donde superficialmente se ve que es buena tierra, pero debajo de una pequeña capa de tierra hay duras piedras que no dejan que esa raíz se extienda sobre la tierra y pueda recibir los nutrimentos de la tierra y el agua. ¿Cómo es que recibimos la palabra del Señor? ¿Con emoción o con compromiso? ¿Con superficialidad o con mucha profundidad, arraigados en su gracia? Una vida cristiana light, o un compromiso con aquel que derramó su sangre por nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Con un corazón lleno de pedregales
La tierra es poco profunda, engañosa. Hay un precio que pagar, es cierto. Hay un precio que pagar, mis hermanos. Y ese precio es morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros pecados, a nuestra carne, aún a nuestra propia familia, aún a las personas que amamos. Esto no quita el hecho de que no las amemos, sino que nuestra prioridad es Cristo, nuestro compromiso es Cristo. No somos dirigidos bajo emociones, sino bajo convicciones. Aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por la palabra de Dios en la práctica. Muchos aquellos dicen, es fácil dar la vida física al Señor, pero ¿qué tal el día al día? ¿Qué tal el día al día? ¿En verdad hay compromiso o superficialidad? ¿En verdad nuestro corazón es una buena tierra o es un camino? ¿O es un lugar con piedras, pedregoso? ¿Cuánto dura nuestro gozo por la palabra de Dios? ¿Solamente el tiempo del devocional, 2 horas en la mañana? ¿O solamente cuando va todo bien en nuestra vida? ¿O solamente cuando tenemos dinero? ¿O solamente cuando hay salud? ¿O solamente cuando no hay problemas? ¿O solamente cuando estamos bien con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el patrón, con los compañeros, con el compañero de ministerio, con el pastor, con el líder? ¿Cuánto dura nuestro gozo por la palabra del Señor? ¿O es un gozo engañoso, disfrazado de alegría, donde hay muerte, hay dolor y hay poco deseo y poco aprecio por la palabra de Dios? ¿Cuánto dura nuestro gozo por la palabra del Señor? ¿Se podría evaluar nuestro deseo por la palabra de Dios como de mucha duración o de corta duración? ¿Cuánto duramos en el tiempo de la lectura bíblica? ¿Solamente un capítulo por día? ¿O solamente 5 para llenar el año en la hojita de leerla para un año? ¿O en verdad todo el tiempo estamos meditando la palabra del Señor día y noche, como nos decía Josué? Día y noche, día y noche, día y noche. O como también decía el rey David, meditando en ella todas las noches. O como decía Pablo, en verdad deleitarnos en su palabra. La vida cristiana, mis hermanos, requiere un compromiso real, un compromiso de disciplina, de santificación, porque entonces seríamos como aquella tierra pedregosa, donde aparentemente todo está bien por encima, pero el corazón está mal en lo profundo. ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra de Dios nos anima diligentemente a presentarnos delante de Dios como atletas, como soldados, como personas de campo, como labradores. Un atleta corre y se entrena muchísimos años para competir al final, por ejemplo, en las Olimpiadas, 4 años, solamente unos cuantos minutos. Pero tiene una vida disciplinada que se esfuerza en la gracia del Señor, no en sus propias fuerzas. O como un soldado que no se anda enredando en las cosas de este mundo. O como un labrador que tiene y que sabe que el campo es duro, pero a su fin él podrá recibir su cosecha de todo lo que ha trabajado. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Somos buenos atletas, disciplinados. Somos buenos soldados con la visión de servir a nuestro capitán. Somos buenos labradores, hombres de campo que esperan la cosecha abundante después de un arduo trabajo bajo el sol. O solamente somos hombres de emoción, hombres sin convicciones, hombres sin compromisos, hombres superficiales, no hombres de convicción. ¿Somos atletas mediocres? ¿Somos soldados corruptos? ¿Somos hombres de campo perezosos? ¿O en verdad somos lo que dice el Señor que somos? Hijos suyos, esforzados en su gracia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Entramos nosotros en la categoría de una tierra dura que cae junto al camino, la semilla que es la palabra del Señor? ¿O en verdad somos lo que dice el Señor que somos? Buena tierra,
un corazón de carne que hace la palabra del Señor? ¿O en verdad somos personas que tienen un corazón lleno de piedras por debajo de una capa muy pequeña de tierra superficial? No solamente eso, mis hermanos. Hay otra categoría de personas. Verso 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. El Señor está explicando que hay personas que su corazón está lleno de espinos y cardos. Y ya nos dijo qué son las espinas y los cardos: las preocupaciones de esta vida y los engaños del dinero, de la riqueza. Entonces, mis hermanos, en verdad estamos más afanados por esta vida que la vida venidera, que realmente no es un afán sino un privilegio. En verdad el Facebook, el YouTube nos preocupan tanto como la vida espiritual, o nos ocupan tanto de la vida espiritual, porque realmente la vida espiritual y la vida en los reinos de los cielos no es ninguna preocupación ni ningún afán. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Lleno de espinos y cardos? ¿Qué fruto hay en nuestras vidas? Nuestra vida cristiana se caracteriza por solamente lo que decimos o por lo que tenemos en los frutos del Señor. El fruto del Espíritu Santo, el fruto de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos de ministerio, o sin fruto, solamente con obras de la carne, como dice Gálatas, o codicia por las cosas de este mundo. No está mal tener cosas de este mundo, hablando del mundo como de un carro, de un buen trabajo, de salud, de dinero, de un negocio, de una empresa. El punto es, ¿qué codiciamos más? ¿Qué es lo que codiciamos más? ¿Riquezas superficiales? ¿Una vida cómoda superficial? ¿O en verdad deseamos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O en verdad deseamos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué preocupación no deja darte fruto en el Señor? La preocupación de la enfermedad, la preocupación del dinero. Conocí a un hombre. Él toda su vida vivió por fe, teniendo un ministerio de evangelismo. Y todo el día, toda su vida, junto a su esposa y a su hijo, vivieron por fe, sabiendo que el Señor los había llamado a tener el ministerio de evangelizar a las personas. Un día, siendo ya de muy noche, cuando había acabado su actividad de ministerio, él estaba solo en la parada de un camión en un pueblo de Jalisco, con su esposa y con su hijo. Supongo que no había mucha ofrenda para darles después de su fiel trabajo al Señor, después de haber evangelizado, después de haber ayudado. Él solamente oró con su esposa y con su niño en la parada del camión. Ya muy noche y en medio del frío, rogando al Señor que no tenía dinero para irse a su casa. Y estaban a punto de sentarse con su hijo y taparlo con sus cuerpos para que no pasara frío, cuando una persona en un camión llegó y le dijo: yo te conozco, súbete. Y dijo: pero no tengo dinero, te estoy diciendo que te subas. Los hermanos se subieron con su hijo y el camión estaba totalmente nuevo. Le dijo: siéntate, despreocúpate, yo te conozco. Mas el hermano jamás recordaba que lo conocía. Los dejó hasta la puerta de su casa y el hermano nunca jamás volvió a ver a este hombre. Pero había sabido que su preocupación, o su ocupación, mejor dicho, era compartir la palabra de Dios, aún más allá de la prioridad de cuidar y velar por su esposa y por su hijo. Porque su mayor prioridad en el reino de los cielos, más que cualquier otra cosa,
Este hermano ya es grande. Un día, teniendo que ir a una reunión de ministerio, lo asaltaron y lo dejaron muy mal. El día de ayer, mientras que se mareaba y tambaleaba con pocas fuerzas, llenamos juntos una camioneta para personas pobres, porque no importaba el estado de su salud, importaba la prioridad de la palabra de Dios. Porque no hay espinas y cardos en su corazón. No hay afanes en su corazón de este mundo. Su mayor deseo es servir a su Señor. ¿En verdad amamos más a Dios y su palabra que a este mundo? El apóstol Juan refirió en su epístola, en su primera epístola, aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Amamos más a este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. ¿En verdad hay frutos de nuestra vida cristiana? ¿En qué clase de tipo de corazón encajamos? Aquel corazón duro que cae junto al camino y el malo viene y la arrebata porque no entendió. O aquella tipo de tierra superficial, engañosa, que tiene piedras por debajo y cuando viene la aflicción y el compromiso de la vida cristiana. O aquel corazón que tiene cardos y espinas y la ahoga las preocupaciones de esta vida. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de corazón tenemos, hermanos? Verso 23 dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buena tierra es el que oye la palabra de Dios y la entiende. La oye, no de una manera emocional, no simplemente por oírla y no hacerla, no pensando en este mundo ni en sus preocupaciones, sino sabiendo que es de su Dios y Salvador, porque le entiende, y porque le entiende no solamente de manera intelectual, sino le entiende de un corazón humilde que desea la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Le entiende y la llega a hacer a la práctica. Esta sí produce una cosecha del 100 al 60 y al 30 por uno. Es cierto, mis queridos hermanos, no todos damos los mismos frutos, pero todos tenemos que ser semejantes a nuestro Salvador. Es cierto, no todos tenemos la misma cantidad de ministerio o la misma años en la vida cristiana, pero todos tenemos que seguir a nuestro Maestro. Es cierto, algunos dan 100, otros 30, pero ambos escucharon y entendieron la palabra del Señor. ¿Qué tipo de corazón somos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Esto no solamente habla de aquellos que entienden y abrazan el Evangelio, sino que viven por el Evangelio. Aquellos que practican el Evangelio. Aquellos que desean el Evangelio y aman la palabra de su Salvador. Si esto se aplica a la vida cristiana, y si sabemos que esto es el contexto del Evangelio, la pregunta aquí es: si no tengo una buena tierra,
si soy duro, lleno de piedras o lleno de cardos y espinos. La parábola nos dice que no hemos creído en realidad. ¿Creemos? ¿Hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O solamente de dientes para afuera? ¿Solamente porque nos gusta la vida cristiana, porque es tranquila? ¿O solamente porque deseamos ser como aquellos grandes cristianos? ¿O realmente hemos creído de manera genuina en el Evangelio? 1000 veces, mis queridos hermanos, que tengamos dudas de que si realmente hemos creído, que entremos seguros sin haber creído en el Señor Jesucristo. Savonarola dijo, y lo citó el Richard Humbran, estando 14 años preso en la Unión Soviética en Rumania: más vale creer, porque hay personas que sinceramente creen en Dios y hay personas que sinceramente piensan que creen en Dios. ¿Qué tipo de personas somos? Hay personas que sinceramente creen en Dios por Cristo y hay personas que sinceramente piensan que creen en Dios. ¿Por qué? Porque algunas no tienen una buena tierra en sus corazones, porque algunos son duros, porque simplemente no quieren entender y hacer la palabra del Señor cuando algo se nos exige, si decimos ser creyentes, porque simplemente no nos estamos comprometidos con la palabra del Señor, solo somos emocionales, porque ese gozo por la palabra de Dios no transforma nuestro corazón, o simplemente porque nos preocupa más este mundo y sus preocupaciones y sus afanes, o porque realmente hemos entendido. ¿Qué queda después de esto? ¿Qué queda después de esto? Si examinamos nuestro corazón a la palabra, a la voz de la parábola del sembrador, ¿creemos o no creemos? El creyente simplemente es de una buena tierra. El creyente simplemente es de una buena tierra. Pero si no hay buena tierra, ¿qué podremos hacer? Refugiarnos en el Evangelio de Jesucristo por gracia y por fe. Mis queridos hermanos, si ustedes reflexionan y examinan su corazón a la luz de la parábola y no ven que hay una buena tierra en su corazón, ¿qué podemos hacer? Roguemos al Señor por una buena tierra y queramos entender el Evangelio de la salvación, arrepintiéndonos genuinamente de nuestro pecado y creyendo con fe en la gracia de Jesucristo en aquella cruz. John Bunyan tuvo 30 años de incredulidad, debatiéndose si en verdad había creído. 30 años. No cabe reflexionar solamente 20 minutos o media hora que llevo predicando, porque no hay cosa más importante que saber el estado de nuestras almas el día en que moramos. No pensar en cuánto ministerio hicimos, no pensar en cuánto sabemos de la palabra, no pensar en cuánto sabemos de Dios, sino saber si en verdad hemos conocido y el Señor nos conoce. ¿Qué tipo de tierra somos? Esta palabra no es para traer dudas al corazón, ni para traer dolor o aflicción. Es una palabra dura, pero con misericordia, que nos hace entender de una manera decisiva qué tipo de tierra somos y entonces partir de ahí, partir a la vida eterna o a la condenación de nuestras almas. ¿Qué tipo de tierra somos? Padre,
Hoy en esta mañana yo deseo que hables a nuestro corazón. Yo deseo que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, a tu evangelio. Que en verdad, si decimos ser creyentes, que sea congruente con una buena tierra que da fruto a 100, a 60 y a 30%. No dejes duda a mis hermanos del estado de sus almas. Recuérdales tu palabra a cada momento. Cuando no entiendan, cuando haya emociones, cuando haya afanes de esta vida, de este mundo, en verdad deseamos tu palabra. Ayúdanos a entender y a recibirla con un gozo genuino, con un compromiso genuino, con un humilde y blando corazón. Ayúdanos, Dios. Solo oramos en aquel que nos puede dar salvación. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. En Isaías 55 dice la palabra de Dios que la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y que es prosperada en aquello para que la envió. Hermanos, que nada ni nadie nos quite el privilegio de dar a Dios lo que es de Dios. Si Dios ha puesto esto en tu corazón, solo te recordamos como aviso de la iglesia y apelando a la palabra del Señor en estos tiempos difíciles en los que quizá tu ingreso ha venido a menos o se ha visto dañado. No olvidemos que el Señor es el dueño de todo el universo. Así es que va a aparecer en el WhatsApp, en las redes, en el Facebook, la cuenta de la iglesia y, como decía, ese privilegio que tenemos de dar, que nadie nos lo quite. Pues bien, esto es todo en este día domingo de servicio, de adoración al Señor. Que Dios les bendiga, que tengan un domingo pleno de bendiciones. Si Dios quiere, nos vemos próximo domingo. Nos vemos y nos escuchamos. Amén. Amén.